Estaba el domingo sentado en la puerta de mi casa, disfrutando del paisaje, y llega Fachín. Sí, Fachín, el fachero de la barra. Todos tuvimos en nuestra adolescencia y juventud a alguien que había que ponerse cerca para ver si de rebote ligábamos algo. Fachín baja en su moto moderna con un papel, una cédula, y me dice: mirá, me están reclamando de nuevo alimentos. Vos me dijiste que era bueno conciliar, lo hicimos y ahora me reclaman alimentos. Cuando miro la cédula, eran alimentos extraordinarios. Por supuesto, le tuve que explicar ese mismo domingo qué eran los alimentos extraordinarios. Quédate con nosotros si a vos también te interesa el tema. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Vamos a hablar de alimentos extraordinarios aquí en Walter Gómez TV, el canal del asesoramiento jurídico por YouTube. Por favor, es un buen momento para suscribirse. ¿Qué pasó el domingo? Llegó Fachín con una cédula. En la cédula decía que debía alimentos y él me planteaba: pero ¿cómo? Si yo estoy pagando alimentos regularmente. Claro, lo que le reclamaban era alimentos extraordinarios, que son un tipo especial de alimentos, de los cuales vamos a hablar. Lo primero que vamos a decir es que hay una obligación alimentaria, que esa obligación alimentaria deriva de la relación de parentalidad, que evidentemente aquí estamos hablando de la relación de filiación de padre a hijo, que establecer una cuota es fijar una cuantía, y que fijar esa cuantía debe tener en cuenta en primer lugar las necesidades del alimentado, estas necesidades regulares, habituales, normales, que tiene de acuerdo a su edad y a su desarrollo la persona a alimentar, el niño, el adolescente o el joven, que como verán ustedes son muy distintas. Ahora bien, ese quantum se fijará en función también de las posibilidades de los padres, y digo de ambos porque la obligación es de ambos, aunque conviva con uno de ellos. Ambos progenitores estarán obligados a suplir esas necesidades. ¿Cómo lo harán? Bueno, es de lo que vamos a hablar. Normalmente se establecen montos en dinero, completamente en dinero, pero se permite también otro tipo de cuotas alimentarias donde se paga una parte en dinero y una parte en especie. Pero convengamos algo: aquel que vive con el menor es quien tiene la facultad de administrar libremente ese dinero y lo hará en función de las necesidades del alimentado. No hay que tomarse de la idea de que yo voy a decidir qué le voy a dar para que la madre no lo gaste. Planteo muy común que es incorrecto y que siempre la cuota va a tener que tener un componente dinerario. Dicho esto, que en algún video especial sobre alimentos vamos a tratar, vamos a seguir con el tema que nos convocó hoy. Me dice Fachín: pero si yo pago mensualmente, rigurosamente, lo que acordamos en el juzgado, el juez lo homologó. Sí, le digo, es así, vos estás pagando adecuadamente, pero estás pagando para sostener a tu hijo en los gastos regulares, normales, habituales, que tiene conforme su edad y desarrollo. Pero la vida no es lineal. Aparecen circunstancias que obligan a producir modificaciones en esta cuota. Pero estas modificaciones tampoco son permanentes, como sería, por ejemplo, si termina el primario, que va a la escuela a la vuelta de la casa, y cambia y va a una escuela técnica que le queda muy lejos, que tiene que almorzar en otra ciudad. Bueno, ahí habría que realizar una modificación de la cuota y sería una modificación regular, pero no estamos hablando de esa modificación. Esa cuota alimentaria, esos alimentos que llamaríamos ordinarios, se fijan siempre conforme la realidad de los alimentantes y la prudencia del juez, teniendo en cuenta los gastos normales y habituales, pero también los ingresos del alimentante. Cuidado, y puede haber diferencias entre lo que pretende uno de los dos padres para el hijo con respecto a lo que pretende el otro.
Y esto puede llevar a una discusión judicial y el juez, conforme la prudencia, la regla de la prudencia, tan importante en la materia de derecho de familia, va a determinar cómo será esa cuota, esa pensión alimenticia, le llaman en algunos lados, esa unidad alimentaria regular, normal, habitual, va a determinar cómo se va a pagar y el quantum. Recordemos siempre aquí que el trabajo en el hogar, el trabajo de cuidar a los hijos, tiene también un valor económico que tiene que sopesarse al momento de establecer la cuota o la pensión alimentaria. Esta pensión alimentaria puede establecerse por una prueba directa, el recibo de sueldo. Alguien que es empleado, que tiene los ingresos limitados, íntegros en su recibo de sueldo, bueno, será fácil determinar ahí para el juez cómo establecer la cuota. Hay una prueba directa, está el oficio de la empleadora respondiendo cuánto gana el trabajador o están las constancias de los recibos de sueldo. A veces hay que recurrir a otra prueba, a veces hay que recurrir a la prueba indirecta, que es aquella que implica recolectar una serie de probanzas para saber cuáles son los ingresos reales del alimentante, porque él tal vez esté inscrito en una categoría tributaria muy baja y produzca grandes evasiones al fisco. Entonces lo que se puede probar como ingresos directos es muy poco, pero el nivel de vida lleva a demostrar que sus ingresos son francamente superiores. Entonces allí recurriremos a probanzas indirectas, el gasto en teléfono, el gasto en tarjetas de crédito, el gasto en alquileres, los vehículos que tienes, si pasea por el mundo, en fin, todo lo que pueda llevar a determinar cuáles pueden ser los ingresos de esta persona para no perjudicar a su hijo, estableciendo un monto de cuota alimentaria razonable y prudente conforme al nivel de vida que este menor, que este alimentado tendría si viviera con sus padres. En ese sentido hay que tratar siempre de mantener más o menos el mismo nivel de vida si vivieran los padres juntos con ellos. Lógicamente esto cambia, esto no siempre es posible, pero es al menos el principio rector que debemos tener. Este principio rector nos obliga siempre a entender toda esa prueba de manera amplia y siempre favorable a la prestación, siempre favorable a cumplir con el interés superior del alimentado, que es ¿cuál? La interpretación amplia y favorable. Ante la duda, siempre se estará ante una interpretación amplia y favorable a la prestación alimentaria. Como verán, ya nos estamos acercando un poco a definir esto de alimentos ordinarios y extraordinarios. Dijimos entonces que los alimentos ordinarios, las cuotas que habitualmente se fijan, tienen que ver con atender las necesidades primarias de los alimentados, tienen que ver con atender los gastos regulares, normales, habituales que pudiera tener en el desarrollo de su vida el alimentado. Es así que aquí encontramos entonces algunos temas que son cubiertos por las cuotas alimentarias ordinarias. Obviamente las necesidades de alimentación, pero también se incluyen las necesidades de vestimenta, de calzado, normales y habituales. Si hubiera algún calzado especial, eso lo vamos a ver en el otro tópico, en el otro punto. Por supuesto, estarán cubiertas con esta cuota alimentaria las necesidades de ocio y esparcimiento, también normales, regulares, habituales, primarias, como decimos habitualmente para interpretarlo. Alguien me preguntó, ¿y el alquiler y los gastos de la vivienda como la energía, el agua, los impuestos? Sí, señor, están dentro de la cuota ordinaria alimentaria. Lo que hay que tener en claro es eso también entonces. A veces se hace muy difícil, pero dentro de la cuota ordinaria se encuentran incluidos los gastos normales y habituales de habitación. Aquí se entiende el pago de los impuestos del domicilio, los servicios
que se paguen normales y habitualmente en el domicilio, e incluso el alquiler, tema que lleva a muchos debates y a mucha discusión entre las partes. Sí, ya sé, te estás preguntando, ¿y la atención médica? Con la atención médica se sigue el mismo criterio. Lo normal, lo regular, lo habitual está incluido dentro de la cuota alimentaria, siempre teniendo en cuenta también que la prestación alimentaria se compone generalmente con la prestación de brindar una obra social o una medicina prepaga. Si todo eso no alcanza, no cubre, si en el medio hay que comprar un analgésico, está dentro de la cuota alimentaria. Si no se encuentra cubierto por la obra social, es un gasto especial, ya vamos a verlo. Dicho esto, y para cerrar este breve resumen de la cuota alimentaria, vamos a decir claramente que la cuota se fija conforme la edad, las circunstancias, al momento en que se toma, por supuesto, prudentemente el juez la fijará, pero que esto puede cambiar, vamos a insistir en esto. Puede que, dadas las circunstancias de hoy, se fije una cuota alimentaria regular, ordinaria, que deba modificarse en 4, en 5 años, por otra cuota que también será regular, ordinaria, pero que deviene del cambio de las circunstancias, del cambio de lo que viene ocurriendo en esa familia. Por ejemplo, volvemos a lo que dijimos antes, mudarse para ir a estudiar a otra ciudad. Ahora sí, Fachín, entramos en el tema que te trajo aquí, que es ¿qué es esto de los alimentos extraordinarios? Ustedes no lo saben, pero Fachín es un bohemio, vivió siempre en su moto, paseando por el país, un amor en cada pueblo y algunos hijos también por ahí, que bastante problemas nos ha traído jurídicamente Fachín, porque hemos tenido que discutir algunas reclamaciones, algunas fue bien, otra mal, pero lo concreto es que está muy preocupado porque dice, si todos me piden alimentos extraordinarios, me quedo en la lona. Bueno, vamos a hablar, es parte de tus obligaciones, no te podés escapar. ¿Por qué? Trajiste un hijo al mundo y tenés muchas obligaciones. Una de esas obligaciones es la alimentaria, que comprende esos gastos ordinarios, y ahora vamos a hablar de estos gastos extraordinarios, que son, lo primero que vamos a decir es que son excepcionales, son eventuales, por eso no pueden incorporarse dentro de la cuota ordinaria, de la pensión alimenticia ordinaria. Como tales, entonces, tienen otro régimen. Por ejemplo, deben pagarse generalmente a partes iguales entre ambos progenitores. Generalmente digo porque las partes pueden acordar algo distinto, o en su caso el juez, si advierte una situación de desequilibrio muy importante entre los ingresos de unos y otros, y que incluso podría llevar a frustrarse el fin para el cual se establece la cuota alimentaria extraordinaria, porque si alguien puede pagar el 50%, pero la otra parte de ninguna manera puede, podría fijar montos distintos, 60-40, 70-30, pero siempre tengan en cuenta que es obligación de ambos, así como la cuota alimentaria, como alimentarlos regularmente es obligación de ambos, la extraordinaria también, partiendo del principio general mitad por mitad, cada uno paga la mitad. A partir de ahí también existen las excepciones. Y entonces, ¿cómo podemos definir estos alimentos extraordinarios? Estos alimentos extraordinarios vamos a definirlos como la colaboración que deben realizar los padres, de la cual están obligados a subvenir necesidades que no son habituales, no son regulares, que son excepcionales, que son eventuales, que son concretas, a diferencia de la cuota alimentaria normal, que establece un monto para cubrir todas las necesidades de las que hablamos. Aquí son necesidades concretas, generalmente limitadas en el tiempo, a veces en un solo pago, a veces en varios pagos, pero extraordinarias. La palabra lo define clarito.
pueden ser imprevistas o pueden ser previstas. Claro, es previsible pensar que un chico que está estudiando va a terminar la escuela y va a realizar un viaje de estudio. Ese viaje de estudio es por única vez y evidentemente no está incluido en la cuota normal, ordinaria, alimentaria. Esta sería una cuota extraordinaria, es el ejemplo más común que damos. Y es previsible, porque sabemos que si está estudiando, está en tercer año, pasa a cuarto año, es probable que en quinto año realicen este viaje y que ambos padres deban solventarlo. Pero también existen extraordinarias, que son cuotas alimentarias extraordinarias imprevistas. Por ejemplo, la necesidad de realizar una cirugía de urgencia que no está cubierta por la obra social, por ejemplo, o no está cubierta íntegramente. Ya vamos a ver cómo actuar en uno y en otro caso, pero indudablemente esta es imprevista y escapa a la cuota ordinaria y amerita que ambos padres inmediatamente realicen el esfuerzo necesario para subvenir esa necesidad del alimentado. ¿Ya te suscribiste? ¿Aprovechaste para suscribirte? Bien, sigamos adelante entonces. Como dijimos, la cuota extraordinaria es necesaria. Esto debe quedar en claro, porque si no hay acuerdo en que la cuota sea necesario, va a haber que recurrir al juez. ¿Y para qué se recurre lamentablemente, habitualmente al juez? Para que el juez determine, primero, si la cuota extraordinaria solicitada y en la que no hubo acuerdo es necesaria. Segundo, para determinar de qué manera se va a afrontar esa cuota alimentaria y con qué participación, cuál será lo que paga cada uno de los padres. Tengamos en cuenta, como dijimos antes, que es jurisprudencia pacífica la existencia de los gastos extraordinarios. Tengamos en cuenta que es jurisprudencia pacífica de que ambos padres deben colaborar a solventar esta necesidad, y precisamente la palabra necesidad es la que define la existencia o no de tal gasto alimentario, de tal inversión alimentaria, si es, por ejemplo, en un tema de estudio. Dicho esto, ¿qué pasa si no hay acuerdo? ¿Se termina en el juez? Sí, claro, qué novedad. Ahora bien, resuelto esto por el juez, puede ocurrir que en algunos casos no haya tiempo para ir el juez. Por ejemplo, la cirugía urgente. Entonces, en ese caso, uno de los padres puede intimar al otro para que colabore y hacer los gastos él, si no lo hace el padre, y después reclamar el reintegro judicialmente. Obviamente, si estamos hablando de un acontecimiento de este tipo, generalmente será un acontecimiento necesario, pero también se deberá discutir esta necesariedad. Lo segundo, se deberá discutir cuáles son los gastos reales que realizó y que tuvieran que ver con esta situación de urgencia. Porque supongamos, y aquí vamos a hablar de un caso real, supongamos que en la emergencia la obra social lo atiende en el hospital A. Y el padre, mientras realiza el informe al otro vía mensaje de WhatsApp y demás, le dice: pero yo lo quiero llevar al hospital B, al sanatorio privado B, porque ahí le dan camas exclusivas, le dan hotelería de primer nivel. Y el padre B le dice: pero no nos cubre la obra social, es un gasto al que nos va a costar afrontar, y la obra social nos cubre en este buen sanatorio que a lo mejor no tiene la hotelería. Bueno, esto obviamente será materia de discusión y decisión del juez, porque ahí no es que no se pusieron de acuerdo en lo extraordinario, sino que se aumentaron los gastos en función de la pretensión de uno de los padres, tal vez por algo más superfluo que tiene que ver con la hotelería y no con la calidad de la prestación médica que necesitaba el alimentado. Pero bien, todo esto son los conflictos normales, habituales, que suelen suceder para hablar de gastos
o cuotas alimentarias extraordinarias. Para cerrar, vamos a decir entonces cuáles serían aquellos alimentos extraordinarios, qué ejemplos podemos dar. Vamos a dividirlos en dos: aquellos necesarios imprescindibles y aquellos necesarios pero no imprescindibles. En los primeros, los necesarios imprescindibles, sin duda vamos a encontrar la cirugía de urgencia que hablamos en algún momento. En los segundos tal vez encontremos alguna clase particular de alguna materia para mejorar el desempeño del alimentado en la escuela, pero esta es la primera división que debemos tener para saber cómo encarar el pago de estos alimentos, y que desde ya los imprescindibles evidentemente no habría casi discusión, porque si es un necesario e imprescindible, la sentencia está dictada, vas a tener que colaborar. Lo que habrá que verificar es en qué medida, en qué relación y cuál serían exactamente lo imprescindible y necesario. Entonces, gastos imprescindibles: la cirugía de urgencia en aquello que no está cubierto por la obra social o la medicina prepaga. Cuando hablamos de cirugía de urgencia también podemos hablar de tratamientos médicos que, aunque no sean de urgencia, no se encuentren totalmente cubiertos por la obra social o la medicina prepaga, o incluso no sean directamente cubiertos. Seguimos hablando de gastos necesarios e imprescindibles. Derivados de estos dos tendremos tratamientos farmacológicos, por ejemplo, tampoco no cubiertos por la obra social o cubiertos parcialmente, que deberán afrontarse entre ambos progenitores, que deberán tomarse como cuota alimentaria extraordinaria imprescindible. En algunos casos podemos incluir entre las imprescindibles unas clases de apoyo escolar, pero muy específicas. Por ejemplo, ingreso a determinados institutos donde deberá pasarse un examen, una capacitación especial, rendir para ingresar al Balseiro, por ejemplo. En ese caso será un gasto imprescindible. ¿Para qué? Para capacitarlo, para lograr continuar con su desarrollo personal, que viene dado por ese lado. Si quiere ser ingeniero nuclear o físico nuclear, puede decidirlo el alimentado. Los padres deberán colaborar en ese desarrollo y tal vez sea imprescindible prepararlo, capacitarlo para rendir ese examen. En contrapartida, ¿cuáles no son gastos imprescindibles a pesar de ser necesarios, a pesar de ser extraordinarios? Aquí podemos encontrar, y vamos a hablar de los más habituales y comunes, podemos encontrar las clases especiales, como dijimos antes, de apoyo escolar, simplemente para que haga las tareas de matemática. Sí, obviamente puede ser necesario, pero no es imprescindible. Puede ser también las ocasiones o fiestas especiales, una fiesta de 15 años, vaya si no es un gasto extraordinario importante, grande. No es imprescindible, pero puede ser necesario, y los jueces así lo han venido determinando también. Los padres generalmente logran acuerdos, pero a veces los acuerdos no son totales y es necesario recurrir a la justicia, pero será un gasto extraordinario, necesario, no imprescindible. En este tipo de gastos también vamos a encontrar los viajes de egresados, o la comunión de la criatura, o actividades de veranos, actividades especiales de verano, que no son normales y regulares. Por ejemplo, un campamento de los Boy Scouts, donde la persona, el alimentado, fue todo el año a los Boy Scouts, se preparó para este campamento y después está el campamento final de 10 días. Claro que no es imprescindible, claro que en su desarrollo no lo va a afectar a la criatura irreparablemente, pero es un gasto tal vez necesario, por supuesto extraordinario, no imprescindible, pero que algunos padres consideran importante y pueden reclamar que sea en partes iguales, que ambos colaboren, porque es parte de la formación o instrucción del alimentado.
Como verán ustedes, el Fachín está en un problema si él no quiere admitir la importancia de estos alimentos extraordinarios. Va a tener que ponerse a analizar qué es lo que le reclaman, si encuadra en alguna de estas categorías, alimentos extraordinarios necesarios, imprescindibles o no imprescindibles, pero útiles a la formación y desarrollo. Y en función de eso, mi consejo sería que de determinarlo llegue a un acuerdo voluntario, que no sea necesaria la intervención del juez, pero no siempre es posible. Tema muy amplio el de los alimentos. Desde ya daría para hablar mucho más. Tratamos de ser sucintos, breves. Y si te quedó alguna duda, nos dejas en comentario, nos mandás un mensaje por Telegram. Sabés que siempre estamos atentos para responderle sus inquietudes, sus consultas. Denle me gusta al video, dejen su comentario, suscríbanse si no lo hicieron. Es muy importante para nosotros porque nos permite manejar otras herramientas y llegamos a un número más importante de suscriptores. Este es Walter Gómez TV, sí, por supuesto. Walter Gómez TV Abogado, el canal del asesoramiento jurídico que trata de colaborar con la cultura jurídica de nuestros vecinos, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y como siempre decimos, sí, lo repetimos al final de cada video y no vamos a dejar de hacerlo, al menos por ahora. Conocer tus derechos te hace más seguro ante la vida. Ejercitarlos te da libertad, te hace libre. Y luchar por ampliarlos a lo que te convocamos te hace digno. Te esperamos en el próximo video y seguí con la lista de reproducción, que hay muchos temas interesantes aquí en Walter Gómez TV Abogado.